Para iniciar hablaré sobre Belice. Su bandera consta de dos colores, el azul y el rojo. En el centro observamos el escudo que data desde 1981, año de su independencia. Su extensión territorial es de casi 23.000 kilómetros cuadrados. Es como la quinta parte del tamaño de Honduras. Consta de 6 territorios y su capital es Belmopán. Sus límites están con México, Guatemala y el Océano Atlántico. Su Producto Interno Bruto es de 1.76 mil millones de dólares. Podemos observar que es bastante bajo, pero si analizamos su territorio es bien pequeño y la cantidad de habitantes es bien poca. Cuenta con casi 367.000 habitantes. Belice se caracteriza por sustentarse en una economía pequeña, basada principalmente en la agricultura, el comercio, el turismo y la construcción. En Belice la agricultura representa el 30% del PIB y entrega un 70% de los ingresos de la exportación. Los productos más explotados en Belice son el cultivo de plátanos, la caña de azúcar, representando un 40% del PIB, la coca, la madera, los pescados y las gambas. Las industrias que se han desarrollado en mayor o menor medida han sido las del rubro textil, la agroalimentaria y la del turismo y construcción. La moneda de Belice es el dólar beliceño. La historia del dólar beliceño se remonta a 1885, año en el que se sustituyó la libra esterlina utilizada hasta entonces, ya que ese país fue una colonia británica hasta su total independencia en 1981, año en el que se diseñó la moneda. Podemos observar que en la moneda se encuentra la reina Isabel II. Y su tipo de cambio es un dólar estadounidense equivalen a 2 dólares beliceños. Un poco sobre su historia es que hasta en 1973 el territorio de lo que hoy es Belice fue conocido como Honduras Británica, el nombre que tuvo durante el tiempo que fue colonia del Reino Unido. En ese año se concretó el autogobierno concedido por Londres como parte del proceso de independencia que se concretó el 21 de septiembre de 1981. Sin embargo, el país mantuvo un sistema político distinto a los del resto del continente. El sistema de gobierno de Belice es una democracia parlamentaria basada en el sistema del Westminster, que reconoce a la reina Isabel II como jefa de Estado. En ese país, la monarca es conocida como la reina de Belice, y aunque realmente no influye en sus decisiones gubernamentales, algunos antiguos protocolos se mantienen. El gobernador es designado por la reina y permanece en el cargo mientras conserve su confianza. Sin embargo, la administración del país es tarea del primer ministro, su gabinete y el sistema de alcaldes. Además, Belice forma parte de la Commonwealth, que es la mancomunidad de naciones que fueron parte del Imperio Británico y que conservan aún vínculos con este país. El primer ministro, que equivale a un presidente, es Dan Oliver Barrow. En cuanto a su cultura, el idioma oficial de este país es el inglés, pero los criollos hablan junto a este su propio dialecto. En el norte del país, el español es la lengua más utilizada y también en algunos pueblos occidentales. En cuanto a la religión, mayormente son católicos, pero también hay presencia de protestantismo, menonitas y creencias mayas. Esto es debido a que hay una rica diversidad de culturas y etnias que datan desde su antigua colonia. Del mismo modo, hay minorías que se expresan en maya, en chino, alemán menonita, libanés, árabe, hindi y también garífuna. En cuanto a turismo, podemos decir que tiene ciertos lugares hermosos como el Blue Hole, que es la primera fotografía en la parte superior izquierda. Es un hueco y tiene arrecife coral en su división. Tiene una barrera de arrecife coral. Luego está una fotografía que representa más o menos lo que es Belice hoy en día. Otro lugar interesante en Belice es el Altunja, ruinas mayas que fueron habitadas por primera vez en el año 250 a.C.
A continuación, Costa Rica. Su bandera consta de 3 colores, el rojo, el blanco y el azul. En la parte izquierda se encuentra el escudo. Está ubicado en Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Consta de 7 provincias y su capital es San José. La estructura económica de Costa Rica radica básicamente en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y los servicios. El país redujo significativamente la pobreza durante los años 50 y 80 gracias a un fuerte impulso por parte del Estado de los procesos productivos para el mercado interno, así como el desarrollo de una fuerte inversión social en educación, salud, electricidad, telecomunicaciones y provisión de servicios de agua, entre otros. Su Producto Interno Bruto para el 2016 fue de 67.43 mil millones de dólares, 4 veces mayor que el de Honduras. La economía costarricense es la 12ª economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto. A nivel mundial es la número 75 por el volumen de su PIB. En el Índice de Desarrollo Humano, Costa Rica se encuentra en el puesto número 65. Su población es de 4.8 millones de habitantes, de los cuales el 38.2% laboran. Su PIB per cápita también es 4 veces mayor que el de Honduras, con un 9.7 mil dólares anuales. Su moneda es el colón costarricense y en cuanto a su tipo de cambio, por $1 son 575 colones costarricenses. Su moneda está bastante devaluada, sin embargo vemos que ha ayudado mucho a la economía de este país porque es una de las mejores de América Latina y es de la mejor de América Central. En cuanto a la política, Costa Rica está regida por la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, en la cual se establece un sistema presidencialista y un Estado unitario y también democrático. Su presidente actual es Luis Guillermo Solís. Cuenta con 9 partidos políticos representativos, 3 poderes del Estado y no cuenta con ejército. La eliminación del ejército se produjo tras la Guerra Civil del 48, que fue originada por la nulidad de las elecciones de ese año, las cuales dieron la victoria al candidato de la oposición Otilio Ulate Blanco, venciendo así al bando republicano, en aquel momento presente en el poder. Los izquierdistas denunciaron fraude y el 12 de marzo de 1948 el republicano José Figueres Ferrer se alzó en armas al frente del Ejército de Liberación Nacional, provocando el inicio de la guerra civil en Costa Rica contra el Partido Unión Nacional de Ulate Blanco. Esta fue la última guerra que vivió el país de Centroamérica, Costa Rica, y que acabó el 19 de abril de ese año. Tuvo un final devastador que cobró la vida de 2.000 personas en todo el país, un ejército destruido por el conflicto que quedó reducido a la pérdida de casi todo su material bélico, lo que supondría una importante inversión para su recomposición y reconstrucción. Es por eso que Figueres llegó al poder tras la guerra. Entonces suprimió el ejército, simbolizando así la voluntad política de crear una sociedad civilista sin militares ni ejércitos, para así invertir todo lo que iba a ser dedicado a reconstruir unas milicias destruidas en la educación, investigación, salud y cultura de Costa Rica. La decisión en realidad causó un gran impacto y posicionó al país en el contexto internacional, al tratarse de la primera nación americana en poner fin a sus fuerzas armadas. En cuanto a su cultura, el idioma oficial es el español. Es una cultura muy rica, reconocible y variada, al tener influencias inicialmente de la cultura indígena y europea, posteriormente de la cultura afrocaribeña y asiática. Un 62% de los costarricenses son católicos, un 25% son protestantes y un 9% son de otras religiones o simplemente no tienen ninguna religión. En 2015, Costa Rica es reconocida oficialmente como una república multiétnica y pluricultural. Su composición étnica es multiétnica. A este pertenece el aporte amerindio, europeo, africano y asiático que compone la cultura costarricense y se ve reflejado en la diversidad de lenguas presentes en el país. El Estado velará por el mantenimiento
y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Como se mencionó al principio, el turismo es una de las actividades principales de Costa Rica. Va desde volcanes hasta playas. En las imágenes podemos observar un volcán. Es el volcán Arenal, que se mantiene activo desde 1968. Por otro lado, es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Ahora hablemos sobre Guyana. Limita con Venezuela, Surinam y Brasil, y el noreste con el Océano Atlántico. Su extensión territorial es de 214.970 kilómetros cuadrados. Su capital es Georgetown y consta de 10 provincias. Tiene pocos habitantes, cerca de 773.000. Su PIB per cápita es de $3.75 anuales y su tasa de participación laboral es del 35%. La principal actividad económica de Guyana es la agricultura. Su Producto Interno Bruto está por debajo del de Honduras, que es de 3.44 mil millones de dólares. Cuentan con muchos campos de arroz, otros cultivos alimentarios como hortalizas, tubérculos y frutales como agrios, coco. Las principales exportaciones agrícolas conviene señalar el cacao, el café y el azúcar. La actividad pesquera, favorecida por la plataforma continental, permite la venta al exterior de camarones. Aparte de la agricultura, la otra gran riqueza del país es la bauxita, la industria del aluminio. Notablemente existen yacimientos de diamantes y oro y reservas madereras. Su moneda es el dólar guyanés. Y en cuanto a su tipo de cambio, por $1 son 207.398 dólares guyaneses. En cuanto a la política, Guyana es una república semipresidencial. El poder legislativo está conformado por una Asamblea Nacional, la cual es un parlamento unicameral de 53 miembros elegidos proporcionalmente en listas nacionales designadas por los partidos. Guyana se rige por la Constitución promulgada en 1980, siendo una república independiente dentro de la Mancomunidad de Naciones, lo que hablábamos del Commonwealth. A diferencia de la autonomía, las repúblicas independientes de la Mancomunidad Británica de Naciones no tienen como jefe de Estado al monarca inglés. Aparte del poder ejecutivo, está presidido por un presidente, el cual designa y supervisa a los ministros dirigidos por un primer ministro. El nombre oficial del país es República Cooperativa de Guyana. El presidente actual es David Granger. La cultura guyanesa refleja influencias africanas, hindúes, chinas, europeas, entre esas la británica, la holandesa y la portuguesa, y principalmente tiene influencias caribeñas. Su idioma oficial es el inglés. Guyana fue poblada por colonos procedentes del subcontinente indio, negros africanos y algunos europeos, sobre todo de Gran Bretaña. Estos variados grupos étnicos han permanecido bastante diferenciados y hoy en día cada grupo tiene su propio estilo de vida y cultura, aunque los nexos de unión promovidos por los grupos nacionales tienden a su fusión. En cuanto a la religión, los cristianos representan el 57% de la población. El 23% son hindúes, el 7% musulmanes, el 0.5% rastafaris y el 0.1% bahá'íes. El 2.2% representan otras religiones y el 4.3% no tienen religión. La mayoría de los cristianos de Guyana son protestantes o católicos. El inglés es el único idioma oficial de Guyana y se utiliza, por ejemplo, en sus escuelas. Además, se utilizan los idiomas caribes, que son hablados por una pequeña minoría indígena. Guyana es el único país de Sudamérica que considera un delito las relaciones homosexuales masculinas, y esto va penalizado con entre 2 años de cárcel a cadena perpetua. Y también existe una ley que prohíbe vestir prendas del sexo opuesto. En Guyana se puede experimentar un increíble turismo de la naturaleza. Existen ahí las cataratas del Cayeteur, que son de las atracciones turísticas más impresionantes que puedan haber en el país.
Ahora nos dirigimos más al sur de Sudamérica, con Paraguay. Su capital es Asunción y sus límites están con Bolivia, Brasil y Argentina. Y está dividido en 7 provincias. Su extensión territorial es casi 4 o 5 veces mayor que la de Honduras, con 406.000 kilómetros cuadrados. La economía de Paraguay se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. No hay una gran diferencia entre el Producto Interno Bruto de Honduras y Paraguay, solamente lo supera por 5.000 millones de dólares anuales. El de Paraguay es de 27.000 millones de dólares. El sector industrial paraguayo se encuentra medianamente desarrollado y se basa principalmente en el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos. Es uno de los más grandes en exportar, el número 1 en azúcar, el número 8 en carne vacuna, el número 4 en soja, el número 10 en trigo. Actualmente es el país con mayor crecimiento económico en la región y en el 5º lugar en América. También cuenta con la tercer mayor flota de barcazas del mundo y es el mayor productor y exportador de energía renovable de la misma. La economía paraguaya es la 15ª economía de América Latina. Su población es de 6.7 millones de habitantes y de estos, el 40% trabaja. Su PIB per cápita es casi el doble del de Honduras, con 4.080 dólares anuales. Su moneda es el guaraní paraguayo y en cuanto al tipo de cambio, su moneda está bastante devaluada. Por $1 son 5.593 guaraníes paraguayos. Políticamente está organizado en forma de Estado unitario. La República de Paraguay fue modificada por la Constitución de 1992 que asegura la división de poderes. De acuerdo a este último texto constitucional, constituye un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, adoptando para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República. Su actual presidente es Horacio Cortés. Paraguay participó en las 2 guerras más grandes de Sudamérica. En su historia política ha sufrido bastantes guerras y conflictos armados. La cultura del Paraguay se remonta al matrimonio extenso de los hombres españoles y las mujeres indígenas guaraníes. La cultura paraguaya es una fusión de 2 culturas y tradiciones, una siendo europea y la otra del guaraní del sur. Más del 63% de los paraguayos son mestizos, el resto criollos. Esto hace a Paraguay uno de los países más homogéneos en toda América Latina. Una característica de esa fusión cultural es el bilingüismo extensivo hasta nuestros días. Más del 80% de los paraguayos hablan el idioma español y el idioma guaraní. El jopará, la mezcla del guaraní y el español, también se habla extensamente. Por otro lado, la mayoría de la población paraguaya se considera católica. Los datos del Vaticano afirman que Paraguay es el país de la región latinoamericana con más porcentaje de fieles católicos, también el único país latinoamericano donde el catolicismo rebasa el 85%. Además, Paraguay es el país donde menos decrecen los fieles católicos. En Paraguay podemos experimentar turismo tanto natural como histórico. En este país se encuentran las cataratas de Iguazú y también podemos encontrarnos con unas ruinas en San Ignacio Miní, una misión jesuítica construida en el año 1632 para evangelizar a los nativos guaraníes. El 5.º país que me tocó exponer es San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas es un país isleño en América situado al norte de Venezuela y de la isla de Granada, en la cadena de las Antillas Menores del Mar Caribe. Su capital y ciudad más poblada es Kingstown, ubicada en la isla de San Vicente. Administrativamente, San Vicente y las Granadinas se divide en 6 parroquias. Son sus 6 territorios, con 5 en San Vicente y las Granadinas. Juntas constituyen la 6ª. Su extensión territorial es de 389 kilómetros cuadrados.
La economía de San Vicentina es muy modesta y su principal fuente de ingresos es la exportación de plátanos y algunos productos agrícolas, así como la emisión de sellos postales. Su Producto Interno Bruto no es el mejor ni el peor, pero va relacionado con su extensión territorial y su población. Es de 770,97 millones de dólares. El turismo ha venido creciendo en los últimos años, pero el gobierno no ha podido diversificar su fuente de divisas. Su industria es muy limitada, produce cemento, muebles, harina y azúcar refinada. Es el mayor productor mundial de arroz. Las mayores industrias son la confección del ensamblado de componentes eléctricos y la de elaboración de raquetas de tenis, seguidas por el procesamiento de productos agrícolas. Su población es de 109.643 habitantes. De eso, el 41.87 tienen un trabajo. Y su PIB per cápita se divide en $7.030 por habitante. Su moneda es muy parecida a la de Belice. Es el dólar del Caribe Oriental. Un dólar estadounidense equivale a $2.69 del Caribe Oriental. En cuanto a su política, San Vicente y las Granadinas es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. La reina Isabel II es jefe de Estado y está representada en la isla por un gobernador general, un cargo en su mayor parte con funciones ceremoniales. El control del gobierno descansa en el primer ministro y el gabinete. Hay una oposición parlamentaria hecha por la minoría más grande entre las pequeñas mayores elecciones generales, encabezada por el líder de la oposición. El país no tiene fuerzas armadas formales, aunque la Fuerza Policial Real de San Vicente y las Granadinas incluye una unidad de servicios especiales. Desde 1763 hasta la independencia, San Vicente pasó por varias fases de situación colonial bajo los británicos. Se autorizó en 1776 una asamblea representativa. Se instaló el gobierno de la colonia de la Corona. En 1877 se creó un consejo legislativo en 1925 y se introdujo el sufragio adulto universal en 1951. Su independencia del Reino Unido fue el 27 de octubre de 1979. En esta fecha se le otorgó la condición de Estado asociado, cediéndole el control completo sobre sus asuntos internos. En cuanto a su cultura, el idioma oficial es el inglés, aunque también se habla el inglés criollo y el hindi. La mayoría es protestante, anglicanos en un 47%, metodistas en un 28% y entre otras denominaciones. Hay un 13% de católicos y minorías de hindúes y adventistas del séptimo día. El 66% de la población son negros, el 19% son mestizos y el restante, un 15%, está compuesto por otros grupos étnicos como asiáticos y blancos. En San Vicente y las Granadinas conviven diferentes razas y culturas, inevitable herencia del colonialismo de los siglos pasados, españoles, franceses, británicos, holandeses y sobre todo los esclavos africanos han dejado su huella ahí por donde han pasado. La música y las danzas africanas desembarcaron en las islas del Caribe con los esclavos negros que llegaron del continente austral, sobre todo de Ghana, de Alta Guinea y de Yoruba nigeriana. Y en cuanto al turismo, tiene mucha vegetación. Es una isla caribeña y tiene unas playas hermosas. Y para finalizar tenemos a Uruguay. Se encuentra en el sur de Sudamérica y sus fronteras son con Argentina y Brasil. También limita con el Océano Atlántico. Su capital es Montevideo y cuenta con 18 territorios. Su extensión territorial no es muy diferente a la de Honduras, es de 176.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a la economía, Uruguay es un país agroexportador, por lo cual la agricultura, como del arroz, trigo, maíz, girasol, etc., y la ganadería, tanto vacunos como ovinos, son los recursos fundamentales de la economía. Las industrias principales son la lechera y derivados, papel, cartón, fertilizantes también, alcoholes, cemento y refinación de hidrocarburos. Su Producto Interno Bruto es de $52.000 millones.
que se divide en 3.4 millones de habitantes, haciendo un PIB per cápita de $14.000 anuales. El porcentaje de participación laboral es del 44.53% de la población de hoy en día. Los recursos minerales y energéticos son bien escasos. Existen grandes yacimientos de ágatas en el norte del país, como de granito, mármol, y la extracción de oro en la localidad de Minas de Corrales. También está en búsqueda de diamantes y otros minerales. En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de Eucalyptus grandis y Eucalyptus globulus, con vista a la producción de madera serrada y madera de producción de celulosa. Otro de los principales ingresos económicos al país es el turismo. La nación cuenta con una línea costera sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico salpicada de balnearios, entre otros que se destacan la Punta del Este y la Pirápolis, de fama internacional. El turismo agropecuario, histórico y termal también se destaca bastante. El sistema de gobierno del Uruguay consiste en una democracia mixta o semi-representativa, en la cual, predominando el carácter representativo del gobierno, se mantiene ciertas formas de gobierno directo por parte del pueblo. Sus características son soberanía, unitario. El Estado adopta un sistema unitario de gobierno. Es laico y pacifista. La Constitución en su artículo 6 establece que es integracionista. Es humanista y pluralista. También de derecho. Gobernantes y gobernados, mayoría y minoría, deben someterse a la Constitución y a la ley. No hay lugar para la arbitrariedad. Es presidencialista y su gobierno se divide en 3 poderes independientes: el ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente de Uruguay es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Y actualmente cuenta con 12 partidos políticos. Su actual presidente es Tabaré Vázquez. No se puede hablar de Uruguay sin hablar del expresidente José Pepe Mujica. Se le ha conocido entre comillas como el presidente más pobre. Los aspectos de la herencia de la gestión de Pepe Mujica son: crecimiento del empleo. Durante su gobierno se registra el nivel más alto de empleo de la historia. Hubo un gran descenso de la pobreza en este país, sobre todo en zonas rurales. Hubo un aumento en los ingresos, también diversificación energética. Y entre otras iniciativas trascendentales fue la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 12 y la legalización de la marihuana. El 88% de los uruguayos son descendientes de europeos. Es un porcentaje muy alto en comparación con un buen número de otros países de América Latina. Esto se debe al hecho de que Uruguay recibió un gran número de inmigrantes europeos de España e Italia durante los siglos XIX y XX. Uruguay es el país de Latinoamérica con la distribución de ingresos más equitativa, tomando la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Uruguay tiene una costa de 500 kilómetros que ofrece algunas de las playas más bellas y paisajes del mundo. La mayoría de las mejores playas están ubicadas hacia el norte de la costa en el Océano Atlántico. Uruguay fue el primer país de Latinoamérica y el segundo en todo el continente americano en reconocer y legalizar la unión civil, incluyendo las parejas del mismo sexo, en todo el territorio nacional. Los uruguayos poseen un estilo de vida muy saludable. La tasa de mortalidad infantil es de alrededor de 13.9 por cada 1000, que es muy baja, y la esperanza de vida al nacer es de 75.2 años, la cual es la más alta en América del Sur. Uruguay también tiene uno de los más altos grados de alfabetización en América Latina. La tasa es del 97%.